Gracias, pastor y misionero José Satirio. Para mí ha sido siempre una inspiración el pastor y misionero, porque desde hace más de 33 años, junto con mi familia, nacimos aquí en Cúcuta, en el Centro Cristiano Los Pinos, como miembros de la comunidad cristiana evangélica. Y tuvimos el privilegio de nacer de los lomos del pastor y misionero, que es especial. Yo siempre resalto pastor, porque el pastor José Satirio, en aquella época, estamos hablando 46 años, pero cuando él llegó acá le tocó pasar duras y maduras, porque el pastor era extranjero y él, como dice, gringo negro, no hablaba español, y entró en un momento en que Colombia tenías, dentro de la libertad religiosa, que es el soporte que nos permite estar como hombres y mujeres de fe, una libertad religiosa que solo reconocía una iglesia predominante en toda la nación, incluyendo en el norte de Santander. Entonces se entra a un ambiente muy complicado, pero Dios tenía un propósito muy especial con tu vida, y gracias, pastor, por haber sido terco, haber tenido empuje y plantar lo que hoy hay y lo que estará para las próximas generaciones. Muchísimas gracias y Dios te bendiga, pastor. Bueno, como le decía al pastor, yo me llamo Lorena Ríos, soy abogada, pero bueno, antes de ser abogada y demás, yo soy mujer de fe, como les decía, hace más de 33 años. Sin embargo, siempre, en cada paso que he dado en mi vida, ha habido un direccionamiento de Dios. La carrera que escogí, la formación complementaria que escogí en Colombia, en el exterior, pero quiero contarles a ustedes un capítulo específico que fue mi tesis de maestría hace 15 años, que se denominó Límites a la Libertad de Cultos en Colombia. Tesis que cuando la propuse en la universidad, yo soy de la Universidad del Rosario, una universidad cerrada, católica, en Colombia, me manifestaron mis directores o coordinadores de maestría que gastar 2 años, porque las tesis en las maestrías duraban 2 años, me decían gastar 2 años de investigación para un tema de libertad religiosa, Lorena, pues no pierdas tiempo, esos temas no importan, no valen la pena, aprende comercio electrónico, aprende otro tipo de, llamémoslo, de temáticas que sí son importantes. Y yo recuerdo que en ese momento fue, yo no sé no sé si a ustedes les ha pasado que le dicen, usted no puede, usted es cristiano, usted no puede, usted es un aleluya, usted no puede. Y yo recuerdo que en ese momento yo dije, yo la quiero hacer y voy hasta el final. Y recuerdo que ir hasta el final me costó tener una casi matrícula condicional, porque no conseguían un director para mi tesis de maestría. Y en ese momento, casi 2 meses estuve en esa situación. El director de la línea de derechos humanos era el cumplimiento de una cuota de discapacidad. En Colombia, los grupos minoritarios por ley empiezan a tener en los diferentes espacios públicos o privados, sean de gobierno o de la empresa privada, un espacio para trabajar. Por eso ustedes ven personas en condición de discapacidad como vigilantes y cómo se cumple esa cuota de discapacidad en diferentes escenarios. Y yo recuerdo que él es invidente, él se llama el doctor Carlos Parra. Él escuchaba que nada que definían quién me acompañaba en mi tesis de investigación, y él dijo, yo creo que yo tengo la capacidad de poder orientar a la estudiante, toda vez que las minorías en situación de discapacidad pues tienen unos componentes de protección de derechos, y ella está planteando un derecho que es el derecho de libertad religiosa. Y empecé todo el proceso de mi tesis de maestría, pero lo más importante de ese proceso fue, primero, que me permitió entender que mi identidad de fe no la negocia, no se compra ni se vende, y que eso permitió que todo lo que se trabajó dentro de esa tesis de investigación planteara una realidad de la iglesia que hoy es una política pública de libertad religiosa en Colombia. En esa tesis yo recuerdo que tuve que hacer todo el recorrido desde la constitución anterior, que era la constitución de 1886, a la constitución política del 91, al pastor le tocó vivir ambas constituciones, la 86 y 91, como el estudio que se hacía de nosotros como colectivos religiosos mostraba que somos actores sociales, que estamos transformando comunidad sin que nos lo pidan. Estamos ayudando al vecino, al niño que está sin alimentación, al niño desnutrido, a las personas desvalidas, a las personas en situación de discapacidad, a los hermanos venezolanos, a los migrantes venezolanos.
per se, por nuestra condición de ser hombres y mujeres de fe, nuestros valores y principios nos impulsa a tener una acción de misericordia con nuestro prójimo. Y esto no se conocía y no se conoce y estamos llevando, ya se está sacando a la luz, pero no se reconocía en ninguna instancia que nosotros estamos generando transformación de las comunidades y que si bien lo sabemos nosotros en nuestras estrategias religiosas, era necesario, es necesario que afuera lo conozcan y lo reconozcan y nos convoquen y nos permitan desarrollar los procesos como comunidad religiosa. Y también, ustedes saben que en la tesis está el problema, está todo el aborda el problema y se da una conclusión. En la conclusión de mi tesis de maestría se hablaba, primero, la ley de libertad religiosa que hay en Colombia es muy pequeña para lo que hoy es la iglesia del tercer milenio. Segundo, en Colombia no hay políticas públicas de libertad religiosa y ahora les voy a explicar qué es política pública de libertad religiosa. Y tercero, la iglesia es un actor social que viene trabajando por años en transformar las comunidades y nadie lo comprende y no somos visibles. Y que por tanto es necesario llevar estos elementos a que sean reconocidos por el Estado de Colombia. Hace más de 7 años se dio un proceso puntual en mi condición como profesional y hubo una convocatoria, llamémoslo, un llamado a conformar dentro del Ministerio del Interior del país, que es la única unidad gubernamental que habla el tema de nosotros como iglesias, tener un espacio para promover planes, programas, proyectos en materia de libertad religiosa. El pastor tuvo un papel clave allí porque la persona que fue nombrada ministro en aquella época era de Cúcuta, conocía al pastor Satirio, le preguntaron por Lorena Ríos, porque a mí no me conocían, pero sabían que yo era cristiana evangélica, y cuando llego a ese lugar, lo primero que empezamos a ver, bueno, en el gobierno de Colombia hay un espacio que se tramita la libertad religiosa. ¿Qué hay allí? Y a mí que me inspiró fue el libro de Nehemías. Y venían muchas reflexiones y le da gracias a Dios que existieran espacios como estas escuelas de gobierno, de conquista y gobierno, porque si uno no lo escucha estos temas en algún escenario, pues muy difícilmente llega a un lugar estratégico donde Dios lo pone y uno no sabe muchas veces qué hacer o pierde el tiempo. Y algo que me marcó mucho cuando estaba en ese proceso dentro del Ministerio del Interior era entender cómo actúo acá, cómo sacar el mayor provecho a este espacio en donde un tema que es propio de, llamémoslo, no solo de mis conocimientos, sino de mi identidad como mujer de fe, puedo abordarlo y puedo impulsarlo. Y allí, si bien el libro de Nehemías, y yo sé que se han hecho muchos estudios y se han dado muchas perspectivas, análisis exegéticos, hermenéuticos sobre Nehemías, yo solo quiero tomar 2 puntos claves en el libro de Nehemías, porque Nehemías, él fue una parte activa de la solución de su pueblo. Y recuerden que Nehemías no solo lloró, oró, ayunó, pero además Nehemías actuó. Y Nehemías estaba en una posición, llamémoslo, estratégica dentro del gobierno de la época, dentro del imperio de la época, porque él era un hombre de confianza, era el copero del rey Artajerjes. Yo les voy a pedir, gracias, les voy a pedir que miren el texto bíblico y quiero resaltar Nehemías 2, 7 y 8. Nehemías le dice al rey, si le place al rey, porque Nehemías, ustedes saben el contexto de Nehemías entiende que las murallas las murallas del pueblo de sus antepasados de Israel estaban destruidos, él no estaba allí presente en todo el proceso del pueblo de sus antepasados, pero él estaba en una situación de privilegio con el gobernante de la época y cuando supo que el pueblo del cual provenían sus antepasados estaba destruido, él sintió un dolor muy grande en su corazón, lloró, oró a Dios y pidió a Dios poder actuar, ser una solución en ese proceso, en esa circunstancia. Y aquí el rey hizo Nehemías varias peticiones al rey, pero estas 2 yo quiero que ustedes entiendan por qué son importantes. Además dije al rey, si le place al rey, se me den cartas para que los gobernadores al otro lado del río me franqueen para que yo pueda andar con mis caballos, pueda andar con mi carrocería, llamémoslo, con mi equipo avanzada, pueda pasar sin ningún problema. Y el 8, por favor. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me la concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre su vida.
Entonces, ¿qué era importante aquí? Nehemías no solo tenía la gracia y el apoyo de Dios, sino él tenía el apoyo del rey Artajerjes para llevar a cabo esa tarea de reconstrucción del muro, que lo identificaba, era la identidad de él y de su pueblo. Pero además, él hizo algo importante, él hizo uso de lo que había allí en ese momento. ¿Y qué era? Los recursos que el imperio en ese momento le daba. Nehemías pudo haber mandado la carta directamente, pero si la hubiera mandado Nehemías no hubiera generado el impacto como fue que el mismo rey fuera el que le facilitara las cartas a los gobernadores y el mismo rey fuera el que solicitara que esas materias primas, como era la madera para reconstruir los muros del pueblo de Israel, se diera. Entonces, ¿por qué es importante este punto? Porque cuando Dios permite llegar a espacios estratégicos, lugares estratégicos, nosotros no podemos perder el tiempo, nosotros no podemos decir, ¿será que le pregunto a A, a B, a C y empiezo a escuchar voces y voces y voces y no me pongo de rodillas primero a escuchar cuál es la dirección de Dios? Yo les digo en este punto, y es lo que, porque Nehemías es hermosísimo, es un texto, es un capítulo, es un libro, y los capítulos, cada capítulo te enseña a ti elementos extraordinarios para ser un planeador estratégico. Sin embargo, a mí me llama la atención y quería con ustedes compartir estos dos puntos, porque de nada sirve que se tengan las ganas, el conocimiento, que cuando se logre, si Dios estratégicamente te lleva a un lugar, sea el que sea, yo no tengo claro, llamémoslo, las bondades y las herramientas y la oportunidad que hay en esos escenarios. Muchas veces perdemos el tiempo y Dios siempre encontrará respiro y liberación por otro lado, porque no fuimos capaces de entender qué es lo que necesitaba que hiciéramos. Entonces, en ese punto, resalto cómo Nehemías entendió cuáles eran los elementos del imperio que él sabía que le generaban mayor impacto y era estratégico para poder avanzar. Y también resalto en ese mismo capítulo 2, pero no es necesario mostrarlo, los versículos del 11 al 16, cómo Nehemías, él escuchó lo que estaba pasando con el pueblo, con los antepasados de su padre, pero él decidió ir a mirar. Y ese es un punto clave, porque cuando empezamos nosotros, y sobre todo en el nivel del Ministerio del Interior, a construir la política pública de libertad religiosa, lo primero que entendimos nosotros, bueno, ¿cuáles son las herramientas que están aquí? Hay una instancia del Estado que tiene una función para fortalecer a las iglesias, y fortalecer y reconocer y impulsar a las comunidades religiosas. ¿Qué hay en el Ministerio del Interior? Nada. Hay una función, no hay una oficina, no hay actividad, no hay nada más allá que un enunciado teórico. El Ministerio del Interior desarrolla planes, programas, proyectos y políticas públicas en materia de libertad religiosa. ¿Qué fue lo importante allí? Que hicimos uso en esa llamémosla la primera avanzada, hicimos uso de esos llamémoslo, riquezas o esas herramientas que permitía el imperio. ¿Cuáles eran? Carta del ministro a los gobernadores, y así se hizo desde el año 2015. El señor ministro mandó a cada gobernador de Colombia, incluyendo en el norte de Santander, señores gobernadores y alcaldes de Colombia, hay una libertad religiosa que va a requerir ser desarrollada, promovida y consolidada en políticas públicas. Empiece a entender que en las agendas de gobierno el tema debe abordarse. Empiece a entender que las comunidades religiosas y el trabajo que vienen haciendo debe ser parte también de los programas y deben ser parte de las acciones, y más importante, debe ser parte de los recursos que tienen las alcaldías y gobernaciones para fortalecer a las comunidades religiosas. Ejemplo, en Colombia yo sé que ustedes, o aquí en Norte de Santander, han escuchado que cuando hay unas situaciones con las líneas afro y étnicas, se han escuchado, tienen becas para universidad, tienen la capacidad de participar en procesos sociales, en ser financiados sus proyectos, sus programas, y las personas lo que hacen es ir a la alcaldía, a la gobernación, a participar en las convocatorias. En igual de condiciones es el derecho que tenemos nosotros. Lo que pasa es que hasta ahora lo estamos entendiendo y lo estamos promoviendo. Y en esa dinámica se manda una carta se mandaron 4 circulares, son 4 cartas por 2015, 16 y 17, de parte del ministro del Interior a los gobernadores y alcaldes, diciéndoles: hay una nueva realidad en las agendas de ustedes, hay una libertad religiosa que siempre ha estado, pero no se ha aplicado, que siempre ha estado, pero no se ha desarrollado. Y cuando empezamos en ese proceso,
entendimos dos puntos. Mandamos las cartas y yo recuerdo que yo hacía seguimiento a las cartas y cuando mandamos las cartas para los gobernadores era hablarles en chino, libertad religiosa, libertad religiosa. Pero cuando hablaba con los líderes religiosos era hablar en japonés, libertad religiosa, libertad religiosa. Porque resulta que hay un reto muy grande que tenemos como comunidades religiosas. Hay que entender qué significa la libertad religiosa. Y la libertad religiosa es algo tan sencillo que si les explico qué es lo que estamos haciendo acá, es un ejercicio propio de la libertad religiosa. Colombia es un estado en donde este derecho, el creer o no creer, hace parte de los derechos constitucionales y en específico el derecho a creer hace parte de lo que se denomina la libertad religiosa. Y en Colombia nosotros somos hombres y mujeres de fe, no porque el Estado o porque yo me siento feliz o porque conozco al pastor José Satirio o porque hay un centro cristiano muy lindo donde nos sentamos a dialogar y a hablar, o a recibir palabra y a poder, llamémoslo, encontrar respuesta a muchas de mis necesidades espirituales e incluso personales. Pero es que la libertad religiosa va más allá. La libertad religiosa va en mi condición de derecho como ciudadana colombiana a creer. Y que si yo estoy sentada acá, no puede venir la policía en cualquier momento, a pesar de que cumplamos o no el aforo, a decir, ustedes no pueden estar aquí alabando como hicimos previamente, adorando previamente con canciones de corte cristiano, porque ustedes no pueden hablar de Dios en este lugar. La libertad religiosa, y es importante que ustedes lo entiendan, la libertad religiosa es un derecho que te corresponde a ti y me corresponde a mí. Y ese derecho es lo que me permite estar hoy aquí queriendo aprender. Y yo de verdad valoro mucho lo que acabaste de decir, Pastor Satirio, porque decías, lo del gobierno, hablar de esos temas de gobierno no es una opción, es una obligación. Porque hay escenarios donde ustedes están sin querer, sentados, hablando, participando, y si ustedes no entienden su misma identidad como hombres y mujeres de fe para poder aportar en esos espacios, pues perdemos oportunidades valiosas. Y creo que Dios en este momento y nos lleva acelerando, no quiere que perdamos oportunidades valiosas, porque Él necesita que su voz, Él necesita que su palabra, Él necesita que sus valores estén martillando, estén taladrando todos los escenarios, porque no tenemos valores, porque ya no tenemos temor de nada. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos temor a Dios. Pero ustedes se dan cuenta, nadie le teme a nada, lo veíamos con los marchas, lo veíamos con todo, o sea, en este momento nadie le teme a nada, la comunidad, la sociedad no le está temiendo a nada. Y porque es para mí importante que ustedes tuvieran estos dos puntos de reflexión o tomando la referencia de Nehemías, porque así empezamos nosotros. Y Nehemías fue un libro que nos inspiró tanto a mí como a mi equipo de trabajo. Incluso entendimos y aprendimos las estrategias para vencer a nuestros enemigos. Todo lo que nos decían, sabíamos cómo ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma para no perder tiempo, porque también sabíamos, y por lo menos en mi caso sabía, que si yo estaba ya con una asignación, no era ni para sentarme, ni para peinarme, ni para tomarme fotos, ni para estar viajando, no. Yo sabía que estaba allí porque había una necesidad y una asignación puntual que Dios necesitaba y necesita. Y nosotros no podemos estar ajenos a todos estos procesos de renovación de entendimiento donde Dios necesita que estemos entendidos en lo que está pasando actualmente. Y yo les quiero contar que cuando empezamos nosotros todo ese proceso de construcción, fue muy especial irme a los 32 departamentos del país, incluyendo mi casa. Y aquí me acompañaban los pastores del centro cristiano, y me acompañaban los capellanes del centro cristiano, y me acompañaban los trabajos sociales del centro cristiano, me acompañaban delegados de esta comunidad y me acompañaban los católicos, los ortodoxos, los musulmanes, los judíos que hay en Cúcuta y en norte de Santander. Y cuando me sentaba a hablar, yo les quiero decir, nos sentábamos en mesas de trabajo. La estrategia que yo empleé fue empezar a meterles en la cabeza y en el corazón que la participación ciudadana es un tema que es necesario ejercer y que la participación ciudadana me indica que yo me tengo que sentar en mesas donde yo puedo opinar y donde yo puedo aportar, y que la participación ciudadana no es para los izquierdosos, la participación ciudadana es mi derecho. Y cuando nos sentábamos en la mesa para construir la política de libertad religiosa, la primera sorpresa que me encontré: los gobernadores y alcaldes o los servidores, los secretarios de gobierno, secretarios de participación, los secretarios eran gobierno, participación, secretarios del interior, que son como las dependencias que trataban el tema, no tenían ni idea que en Colombia
ellos nos rotulaban las iglesias, pero no entendían ni idea que las iglesias tenían el desarrollo de un derecho que se llama libertad religiosa. Eso fue una sorpresa, pero la que más me preocupó a mí es que cuando yo me sentaba con las comunidades a hablar de derecho de libertad religiosa, las comunidades no sabían qué era el derecho de libertad religiosa. Es decir, vamos por la vida andando felices, pero sin comprender que estamos en un estado social de derecho, un estado democrático en Colombia, en donde mi derecho como libertad religiosa hace parte de mi identidad. Es decir, el derecho no es que está por allá y yo soy mujer de fe por acá y cuando me conviene lo cojo y lo tomo, no. El derecho a libertad religiosa hace parte de mi esencia como mujer de fe y como hombre de fe. Y cuando yo me sentaba, la gran preocupación que a mí me daba es, ¿dónde estamos nosotros? Si estamos construyendo estos procesos para que la iglesia sea visibilizada, la comunidad de la iglesia, ¿dónde está? Estamos hablando aquí, la comunidad de la iglesia va por allá. Entonces, eso fue uno de los grandes retos y todavía sigue siendo de los grandes retos, porque hasta el sol de hoy, cuando tengo la posibilidad de sentarme con las comunidades, yo les pregunto, ¿tú sabes por qué en Colombia tú puedes profesar una fe libremente? Y todos dicen, sí, porque yo sé que tengo derecho a creer. Y yo les digo, ¿ustedes saben dónde está eso? ¿Cuál es la historia? Ustedes lo saben y siempre, yo estuve con los jóvenes el sábado y les decía, en Colombia, hace 30 años, no se podía hablar libremente y hacer estos escenarios así tan fácil. Y lo vivió en carne propia nuestro misionero, como les digo, peor, extranjero, y hablando un lenguaje cristiano evangélico, donde aquí no se podía hablar sino una religión tradicional. Y esto es muy importante que ustedes sepan porque hace 30 años hubo un cambio en el país, un cambio que permitió que minorías, como las religiosas, como las afros y las indígenas, pudieran empezar a decir, aquí también estamos y exigimos derechos. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que los indígenas y los afros hace 30 años han buscado normas y han logrado conquistar los derechos, nosotros hasta ahora estamos ahí entendiendo que somos más allá que simplemente un templo, que nosotros somos operadores sociales, que estamos transformando educativamente los entornos, que estamos ayudando a prevenir violencia intrafamiliar, que estamos ayudando a reducir niveles de drogadicción, que estamos ayudando a ser una solución frente a la desnutrición, que estamos ayudando frente a la problemática de ayuda humanitaria y como si, ¿no? Todo eso hace parte de ejercicio de derechos e incluso de la importancia que ustedes sean socios estratégicos o seamos socios estratégicos en la ejecución de la atención de esos derechos en cualquier nación y en este caso en la nación colombiana. Yo les quiero decir algo, cuando construimos esa política pública dejamos plasmadas 34 líneas de acción, la tenemos hace 2 años y medio y ayer hablaba con unos líderes aquí en el norte de Santander y les decía, es muy importante que tanto el liderazgo como las bases sepan muy bien que estos temas no se permiten al azar, no salieron porque sí. Dios tiene propósitos estratégicos y Dios tiene, estamos viendo un tiempo profético de la iglesia y Dios necesita una iglesia levantada. Una iglesia que comprenda que su voz y que su actuar está generando transformación. Y ayer me contaba el pastor, me decía, no, antes de ayer me contaba, miren, estos niños que están en situación de adoptabilidad, estos niños que están en esta situación de vulnerabilidad, estos niños por los que, mejor dicho, ni un perro muerto, perdón la expresión, ni un perro callejero, desechados sin valor, pero la iglesia asumiendo el rol de llevar a esos niños a una dignificación para que tengan por lo menos ganas de vivir, tengan un proyecto de vida. Y yo siempre le digo al pastor, él me decía, hay 8,000 más o menos que estamos llegando, yo pastor, ojalá fueran 50,000. No 8,000, 50,000, me decía, pero es que el bolsillo es complicado porque es que lo hacemos nosotros. Es nosotros como parte de la vocación, no el Estado. El Estado hasta ahora está permitiendo trabajar en una operatividad de servicios. Sin embargo, les quiero decir, hoy en Colombia tenemos una política pública de libertad religiosa que la política pública se define, y se lo voy a decir en términos suaves, la política pública es todo lo que el Estado hace, acciones, planes, programas, para que ustedes puedan decir, yo soy cristiano evangélico, o yo soy ortodoxo, que veo al obispo ortodoxo allá, o yo soy de determinada profesión de fe, confesión de fe, pero yo puedo aportar a construir una solución a las problemáticas, yo puedo participar, ayudar a construir soluciones, mi voz es una voz que vale la pena para ayudar a construirle a usted, señor Estado, señor alcalde, señor secretario de gobierno,
una solución eficaz a una problemática en la cual nosotros sabemos que de nada sirve que tengamos a niños en programas estatales pasando como ganado. Vengan acá, les damos comida, pan, salen corriendo, los peluqueamos y adiós, que es distinto cuando el niño viene, le sano el alma, le sano el corazón, le ayuda a tener una conexión espiritual y le ayuda a tener un proyecto de vida. Es distinto, eso es diferente. Pero ahí viene un tema puntual. No simplemente vale la pena decir, que el pastor diga, vamos a hacer una donación especial para misiones o para esto. Es que hay que involucrarse. Me decía el pastor, yo le decía, Paz, y bueno, ¿cómo está el tema? Me dice, hay un tema allí que nos toca fortalecer en los profesionales que nos acompañen, porque se necesitan psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales. Y allí necesitamos que, ¿de dónde sale ese ejército? ¿De afuera? Pregunta. ¿De dónde sale el ejército? ¿De afuera o de acá? Entonces, ¿qué implica? Renovación, de entendimiento, involucrarme en entender que la iglesia, todos nosotros somos actores sociales clave de transformación. Y nos toca meternos, porque muchas veces decimos, no, yo no entendí, es que no, misionero, es que no le entendí lo que quiso decir. Nada, él lo dice muy claro, lleva 30 años, machuque, no 20, ¿no? Machuque, oigan, escuchen, toca conquistar, toca gobernar, hay que estar haciendo cambios, hay que participar. Y entonces cuando se dice participar todo el mundo, ay no, aquí no hablen de temas públicos ni de política porque es que eso no está para nosotros y ¡cluc! Cerramos el oído. Nada, nada. Es que si yo no estoy allí, otros hablan por mí, otros piensan por mí, otros deciden por mí. Así de sencillo. Y después decimos, claro, es que como meten esas ideologías, pues metamos la nuestra. ¿Ustedes creen que los valores, ustedes creen que los valores van a generar deficiencia en un programa en favor de niñez o de mujeres o de hombres o adulto mayor? ¿Ustedes creen que acompañar todo un proceso integral, porque lo que hacemos como comunidades religiosas es abordar el corazón, el alma, la comida, las habilidades, pero también esa relación, esa parte espiritual? ¿Ustedes creen que si nosotros estamos aportando eso, no habría un aporte significativo a transformar a Colombia? Así que hay que hacerlo. Y esa política pública, le decía al pastor, esa política pública está hace 2 años y medio y costó hacerla porque en Colombia las políticas públicas surgen de la base a la autoridad, es decir, las comunidades salen, se rebelan y dicen necesitamos garantías, necesitamos políticas, acciones gubernamentales para que protejan nuestro derecho. Nosotros, como teníamos claro el sector, salimos desde el Estado a la comunidad a decirle, venga, sentémonos en mesa y miremos su libertad religiosa, y con derecho a decir, no, es que el Estado es el peor demonio. Y yo, pero por favor, necesitamos que ustedes estén sentados ayudando a construir nación, y ayudándonos a construir programas y ayudándonos a construir Colombia. Esa política hay que protegerla. Esa política hay que pelearla. En ese momento nuestro proyecto es pelearlo en el legislativo, en el Congreso. Que no llegue cualquier presidente y diga, ¿saben qué? No nos gustó esa política, más bien pongamos a cierta comunidad que va en contra de nosotros a que la dirija. ¿Ustedes se imaginan eso? Dios permitiendo unas estrategias para que otros asuman un proceso que no les corresponde. Pero ¿eso qué significa? Estar unidos, estar conscientes. Comprender qué es esto, comprenderlo. Y yo les traía 2 pensamientos. Los líderes tenemos que ser estrategas para poder evaluar la tarea que tenemos que cumplir, la tarea que se nos asigna. Calcular qué recursos tenemos. Considerar cuáles son las prioridades que tenemos que tomar. Trazar planes que nos ayuden a cumplir lo que tenemos que hacer. Pero sobre todo eso, que es lo técnico, lo estratégico, depender de Dios. Porque si no dependemos de Dios, vamos en nuestras fuerzas, a nuestro leal saber entender, muchas veces estamos actuando en el hombre, pero no permitiendo que menguemos para que crezca el Espíritu en nosotros y seamos guiados por Dios, cumpliendo con Dios los propósitos que Él necesita que cumplamos, porque todos nosotros, todos sin excepción, somos instrumentos en las manos de Dios. Todos somos instrumentos en las manos de Dios. Y finalizo diciéndoles algo muy especial. Es necesario la participación ciudadana en la gestión pública del Estado. ¿Por qué?
porque participar nos va a permitir que nosotros estemos siendo parte de la construcción del bien común. ¿Y qué es el bien común? El bienestar general. En todos los trabajos que hicimos con las comunidades religiosas, ¿qué encontramos? Nosotros somos fuertes trabajando con niñez. Nosotros somos fuertes trabajando con los jóvenes. Nosotros somos fuertes trabajando con las mujeres en todos los niveles, sola, mujer cabeza de hogar, hombre cabeza de hogar. Somos fuertes trabajando con los migrantes. Somos fuertes trabajando con la ayuda humanitaria. Somos fuertes trabajando con la migración. Metámonos, mejor dicho, invadamos, que invadir esos escenarios. Porque tenga la seguridad que los niños que salen de un programa solo del Estado a un programa donde estamos operando nosotros como iglesia, ustedes ven solo el rostro, los ojos, porque ustedes saben que los ojos son el reflejo ¿de qué? Del alma. Ustedes solo ven a un niño de un programa normal y ven a un niño que viene de todo un proceso, de un contexto como el nuestro, donde los valores y el amor al prójimo hace parte de nuestro accionar, es distinto. Solo los ojitos, solo el proyecto de vida. El pastor me contaba que había trabajado con unos niños que está en una situación, mejor dicho, de desnutrición, es poquito para lo que viven. Y los niños, su esperanza de vida es su entorno. Es decir, me contaba ser el jefe jíbaro, ser el jefe tal cosa. Pasaban por el programa y después decían, ¿saben qué? Yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser médico, yo quiero ser pastor. Y yo les digo, ¿cuántos? Es que quiero que entiendan que el problema no es lo que estén pasando otros, es que todos somos Colombia. Y el problema que esté pasando allá también es nuestro problema. Pero lo más importante es que si somos un ejército, si Dios levanta, llama a un ejército a poder trabajar con las comunidades, a transformar la nación, pues el ejército tenga claro también qué tiene que hacer. Porque no solo es orar, es actuar. Y Dios nos da herramientas, nos capacita, nos da todas, llamémoslo, nos equipa, pero nos corresponde ¿qué? Llegar a actuar, entrar. Y ese es el reto que yo en esta mañana, gracias pastor, me permito compartirles hoy y decirles feliz de estar en este espacio. ¿Por qué? Aquí está el obispo de la Iglesia Ortodoxa, el obispo Timoteo. Él hizo parte de todo el proceso de construcción a nivel Colombia de la pluralidad religiosa del diálogo. Bienvenido a la casa, obispo. ¿Por qué siempre me pongo feliz cuando estoy en estos espacios? Porque creo que esa pasión que tenemos por ganar almas también implica ganar almas en todos los escenarios sin tener temor, y comprender y renovar el entendimiento y dejar tanta basura que a veces nos metemos en la cabeza, dejando pasar oportunidades valiosas, porque Dios necesita transformar Colombia. Y nosotros, creo, nos ha enseñado, ahí sí pastor, aquí donde uno se da cuenta, aprendieron o no la lección, nos han enseñado que tenemos que llegar a transformar Colombia y necesitamos de verdad que todos ustedes se involucren. Así que muy feliz de estar acá, misionero, muy feliz de estar acá. Y como les digo, si no hubiera tenido un líder que me hubiera influenciado, tenga la seguridad que yo no sé, misionero, estuviera, no sé, viviendo por allá rescatando ballenas, por allá feliz en el mundo. Pero mira, nos metió en la cabeza siempre que no hay que perder el tiempo, que hay que ganar todos los espacios. En ese lugar del Ministerio del Interior de casi 7 años, sacamos 7 decretos presidenciales a favor de la iglesia. O sea, no es un decretico, 7 decretos presidenciales a favor de la iglesia. Y ayer le decía al misionero, que yo creo que tú no sabías, el presidente Iván Duque hace 1 año y medio tenía un tronco de chicharrón y era cerrar el templo de Lucifer en Quimbaya. Y se les hizo fácil. ¿Quién puede? No, pues la directora de Asuntos Religiosos, y me asignaron gobernador ad hoc para cerrar el templo de Lucifer. Fueron 9 meses como gobernador ad hoc para disolver y liquidar ese templo, y no porque fuera un tema de persecución religiosa, es porque Dios dio la estrategia para cerrar un templo que nunca pudo o no había podido ser cerrado años atrás, porque nadie se atrevía a meterse de frente con Damián, que era el representante legal del templo. Y ese señor siempre decía, esa señora, eso no va a poder hacer aquí nada. Y yo siempre iba allá, bueno Señor, yo voy en nombre de Jehová de los ejércitos, tú no me trajiste acá para volver atrás. Y sé que este tema, y sé que quitarle la legitimidad y la legalidad aquí en la tierra va a generar también, porque había muchas
lo que había del run run era que sacrificaban niños. No van a poder tener la legitimidad y la autoridad para acabar con esa creación que Dios nos ha puesto a todos nosotros también a proteger, y a estos niños que también tienen que ser nuestra población objeto, mejor dicho. Y yo te admiro por eso, porque a ti no te da miedo, no te da pena, y lo dices públicamente. Ojalá puedan ser 50,000, pastor, no 8,000, ojalá puedan ser 50,000, pero Dios te bendiga. Y gracias, Paz, muchísimas gracias por... Gracias. Póngase un momento de pie y vamos a orar por la doctora Lorena. Hoy gentilmente el obispo Timoteo, él es obispo de la iglesia anglicana, ortodoxa griega. ¿Usted sabía que hay una iglesia ortodoxa griega en Cúcuta? No, ¿verdad? Pero aquí está el obispo. Y que el representante nacional es cucuteño. Él es el representante nacional para Colombia y Venezuela. Deme un micrófono para que él salude a la... Queridos pastores, pastoras, líderes religiosos, querida comunidad de fe, queridos hombres de Dios, cuando yo, antes de irme a Grecia, siendo un jovencito, alguna vez tuve la oportunidad de conocer a un hombre que llegó, y me acuerdo que iba con una camisita color caqui, unos zapatitos allí humildes, y empezó a predicar en el Parque Santander y en otros lugares de Cúcuta. Nadie pudo imaginar entonces que esta sería la gran misión de la Asamblea de Dios, no de las asambleas, de la Asamblea de Dios. Entonces, primero, permítanme felicitar al pastor Satirio por estos años de servicio y de trabajo por la edificación del reino de Dios, porque el reino de Dios, si así se quiere decir, aunque es en el cielo, comienza en la tierra, cuando los hijos de Dios se unen para combatir y luchar y transformar. Y ustedes están aquí haciendo eso. Den tremotin caquia toncacón, teremotin adiaforía toncalón. No me da miedo la maldad de los malvados, me produce temor la indiferencia y la inercia de los buenos. Cuando los buenos no son capaces de transformar, este mundo no va a cambiar. Quiero pedirles que oremos por Lorena. Yo le decía al pastor Satirio, al misionero Satirio, hieroapóstolo se dice en griego, misionero, ayer, cuando nosotros empezamos y cuando Lorena llegó, que es de ustedes, eso se lo digo, permítame que lo diga Lorena y pastor, permítame que lo diga aquí. Nosotros estamos respaldando a Lorena, porque Lorena es una causa, es la causa de los hijos de Dios, más allá de las diferencias que puedan existir. Yo vengo de un país donde el 99% es ortodoxo, y llego a un país acá, y a veces me preguntan, bueno, ¿y usted dialoga con unos y con otros? Yo digo, bueno, espérate, yo digo como Gamaliel. Primero, el Espíritu Santo no puede estar enjaulado, y Dios permite que este tipo de obras se den para que la iglesia se renueve cuando empieza a aquilosarse, a oxidarse, porque esto ha sucedido y el Espíritu Santo toca y sigue actuando. Y vine y me encuentro con una oficina de asuntos religiosos en Colombia que no era nada, pastor, nada. A mí me dijeron, ellas de las asambleas de Dios, es evangélica. Yo vengo de un país que es plenamente ortodoxo, como Rusia, Bulgaria, Serbia, Grecia, Georgia. Dije, va a haber dificultad seguramente, pero después esta miembro de su congregación, de su comunidad de fe, de su iglesia, empezó a derrumbar los muros y a edificar los puentes, y nos dimos cuenta. Yo soy traductor del Nuevo Testamento y pude comprender a través de ella lo que son ustedes y la experiencia que ustedes tienen. Nosotros tenemos algo en común, pastor, y es la experiencia de Dios. Y la experiencia, por mucha teología que estudies, no tienes nada, eres vacío si no tienes experiencia de Dios. Eso es lo más importante, la comunión con Dios
más allá de la comunión con los hombres. Y colocaron a Lorena y empezábamos a trabajar. La conocimos. Al principio le dieron palo porque se tomó una foto con mi arzobispo y nosotros vestimos así. Y otras cosas más que me pongo, hoy no las tengo. Pero empezamos a trabajar y empezamos a encontrarnos y a estar con ella. Lorena no es de mi iglesia ortodoxa, es de las Asambleas de Dios y es del sector evangélico de Colombia. Pero hay una pequeña diferencia. Es que Lorena ha comprendido y ha entendido la pluralidad religiosa y representa la voluntad de los hombres de fe. En un país donde hay tantas dificultades, pastor, tenemos que unirnos para no permitir, por ejemplo, el aborto, que trae maldición sobre un pueblo. Cuando la comunidad LGTB tiene grandes oficinas en el ministerio y avanzan con su ideología de género, las confesiones religiosas tenemos que unirnos para decir: somos un país de principios y una ley no va a cambiar la naturaleza del ser humano. Tan sencillo como esto. No se trata, y quiero que se calmen algunos líderes religiosos, algunos pastores. No se asusten, pastores queridos. No estamos construyendo una mega religión. No estamos haciendo ni siquiera ecumenismo como lo entienden algunos acá, porque la palabra ecumenismo significa algo muy bonito. Icos, casa, menos vivo. Vivimos en la misma casa. El que no quiera vivir con otro que piense diferente o crea diferente tendrá que irse a vivir a la luna. Pero hay una cosa que sí nos afecta: el aborto, la ideología de género, la realidad de pobreza que vive nuestra gente. Y esto no es de izquierda o de derecha, ni lo solucionan los de izquierda y la derecha, porque el problema es ontológico. Lo malo no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que la boca del hombre sale y lo que anida en el corazón del hombre. Entonces, queridos, yo estoy aquí esta mañana y mire que soy atrevido pararme aquí con estos vestidos en medio de una comunidad evangélica, pero nos une una cosa: el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el mismo Cristo, y una causa. Pastores, una causa. Lorena es la causa del sector religioso, de la pluralidad. Y si yo, que soy ortodoxo, griego, estoy apoyando la causa que expresa Lorena Ríos y confío en ella, yo no me puedo lanzar al Senado ni al Congreso, ni me interesa hacerlo, pero sí me interesa que hombres de Dios lleguen al Congreso, y por eso aquí estoy apoyando a Lorena. Gracias. Gracias. Muchas gracias, obispo. Entonces, nosotros vamos a orar por Lorena. La petición que, gracias otra vez, obispo. Gracias. Parece pentecostal, ¿verdad? Muchos que no saben que la Grecia, lo que somos nosotros aquí, es Él en Grecia, con la iglesia. Biblia por dentro y por fuera. A lo original, a lo griego, a lo hebraico, a lo aramaico. Entonces, todos lo saben de la Biblia con un conocimiento increíble. Los admiro por la disciplina de educación que tienen en el área bíblica y teológica. Pero lo que queremos que se entienda hoy es que lo que se ganó en el trabajo de Lorena por 7 años y medio necesita ser conservado. Dije que necesita ser conservado. ¿Y qué es lo que hace que se conserven? Las leyes, las reglamentaciones, el aperfeccionamiento que debe venir, porque cada año o década va cambiando las cosas de acuerdo a... Y si no hay acompañamiento, se acaba, desaparece. Ustedes a lo mejor sienten de lejos, pero luego se olvidan. Hay un plan muy bien orquestado para acabar con la familia. Y en este plan, buscando acabar con la familia, está acabar sí o sí con la iglesia. Porque la iglesia es un estorbo para lo que está siendo
no diseñado, ya está diseñado para que lo que está diseñado sea implantado en la reingeniería social. Nosotros somos estorbo. Entonces yo le pediría, primero orar por ella, y segundo, cuando llegue la hora de voto, porque la propuesta es que llegue al Senado, que es a donde se trata esos temas, usted no vea color de partido, vea la libertad que usted tiene en Cristo. En Colombia, este que está aquí tuvo la casa apedreada, mis hijos corriendo en las calles porque los niños inocentes por sus padres les hostigaban para que lanzase piedra a los hijos del misionero. Aquí en Guaymará, ese que está aquí fue a la policía llamado por un capitán. Pastor Pedro está acá y recuerda eso. Usted me acompañó, ¿verdad? Por favor, escuchen eso. Tenga acá porque luego los dejo sentados un par de minutos más, pero tome asiento. Le cantaron el himno nacional, el himno de la policía, y lo declararon persona no grata en Cúcuta. ¿Y por qué? Porque una junta de acción comunal, de acción católica, fue la que me acusó. Y la policía vino, hizo primero una inspección, escuchó personas de la misma iglesia, escuchó a los pastores y parecía que estaba amablemente con nosotros, pero lo que estaba era buscando información para luego ponerme como causa de acusación en un juicio público con más de 200 policías sentados y la prensa y parte de la gente que era de la sociedad que estaban allí en la estación 100 de policía. El propósito era a declararme un infractor de la ley, declararme persona no grata y cancelar mi cédula de extranjería. Eso lo sufrí yo, sufrió la familia. Mi hija, Sulamita, estudiando en un colegio importante de aquí, se graduó, terminó el año con graduación de bachiller, pero fuimos al día de su graduación y el nombre no aparecía en la lista de los graduados. Y cuando yo fui a buscar saber por qué, dice, no, ella perdió el año. Y, pero ¿por qué ustedes entonces me mandaron la invitación diciendo que la niña se había graduado? Pero fue un error. Entonces tuvo que repetir, ella lloró, pero repitió. Pero yo sentí que la causa era por ser evangélica. El año siguiente llegó la graduación y otra vez, cuando ahí leyeron el acta y el nombre de ella no aparece. Entonces, ¿por qué no? Y voy otra vez allí y el error es que el nombre de ella estaba en el acta del año anterior. ¿Sí? Ahí nació el colegio Ebenezer. Y yo les cuento eso porque muchos no saben lo de la trayectoria que hace. Y cuando llega la hora de definir un congreso con gente de la casa, no, porque yo soy amarillo, porque yo soy rojo, porque yo soy verde, porque yo soy negro, ¿qué es aquí? Nuestra causa no tiene un color político, nuestra causa tiene un color de libertad. Esa es la cosa. Entonces, oremos por Lorena para que Dios la conduzca en esta tarea y que ella llegue a hacer lo que queremos que sea, guardiana de los derechos ya adquiridos. Levante sus manos. Padre soberano, ponemos a Lorena delante de ti. Estamos en nuestra celebración de los 46 años. Líderes, son pastores, son gente comprometida con tu nombre y con la asignación profética que nos has entregado.
Hoy estamos frente a logros alcanzados de haber sido proclamado generación de conquista y gobierno. Tu hija viene exactamente de allí, del ministerio de gobierno. Y pedimos, Señor, que tú ahora en esta nueva etapa la dé paz, garantía, le dé sabiduría, mente renovada, lenguaje correcto, y que pueda tener el carácter y la determinación de avanzar para traer a todos los medios en los cuales ella ya sirvió, a que lo que fue logrado en esta temporada sea conservado por muchos años en la patria y que esperamos que jamás sea quitado. En el nombre de Jesús, porque tú cuando das también nos ayuda a perfeccionar. Amén y amén.